Reciba un especial saludo desde la ciudad de Cali, Colombia, estimada oyente. Yo soy Diana del Ministerio Tinajas y hoy quiero compartir con usted una nueva y fascinante historia bíblica que tiene como protagonistas a las nueras de Noé, las esposas de Sem, Can y Jafet. Este estudio bíblico tendrá como base el relato del libro del Génesis, capítulos del 6 al 9. Bienvenida. Y Noé hizo todo, tal como el Señor se lo había ordenado. Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía 600 años. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio. Génesis capítulo 7, versículos 5 al 7. Se han dicho y escrito muchísimas cosas acerca del diluvio. De hecho, podemos encontrar muchas leyendas que hacen alusión a un acontecimiento diluvial, que sin duda marcó la historia de la humanidad. La Biblia en el libro del Génesis relata que este fenómeno duró más o menos un año hasta que la tierra se secó completamente. Este acontecimiento ocurrió por voluntad divina. Yahvé vio que el alcance de la maldad humana era grande y que toda su actitud era siempre perversa. Así que se arrepintió de haber creado al hombre y con dolor en su corazón decidió exterminarlo junto con todos los animales de la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 6. Desde la creación del mundo, Dios ha mostrado sus atributos, y su creación majestuosa hace evidente que Él es un juez justo, todopoderoso y soberano. La tierra hablaba desde sus orígenes acerca de la divinidad de Dios. Absolutamente todo era perfecto. Su poder se expresaba en todo lo que el hombre podía observar. Desde la primera hierba que brotó en el Edén hasta la creación del ser más complejo, el hombre daba cuenta de toda la magnificencia de Dios. Aunque en tiempos prediluvianos la tierra ya estaba en decadencia, esta era supremamente hermosa. La vida del hombre era larga y el hombre poseía todo lo necesario para su sustento, por lo que el hombre no tenía excusa para alejarse de Dios y corromperse de tal manera. Si quizá aquella generación hubiera mantenido su fe en Dios y hubieran glorificado a su Creador, no hubieran muerto de esa manera. Los hombres prediluvianos tenían muchos talentos, pero no los utilizaron para alabar a Dios, sino para glorificarse a sí mismos. Ellos utilizaban los recursos dados por Dios para hacer bellas creaciones humanas y así satisfacer los deseos de su corazón. Se deleitaban en todo lo material, olvidándose así de su Creador. Negaron completamente la existencia de Dios. Se convirtieron en adoradores de lo que habían creado y no de su Creador. Enaltecieron desmedidamente su inteligencia y convirtieron las obras de sus manos en dioses, construyendo sus ídolos en medio de la majestuosa creación divina. El hombre de esa generación solo pensaba en deleitarse. Todo estaba provisto para agradar sus sentidos. Cayeron en la inmoralidad extrema, se alejaron totalmente de Dios y se entregaron de lleno a la adoración de sus dioses, adornándolos con atributos y pasiones humanas. Algo no menos parecido a lo que vemos en el día de hoy. En los capítulos prediluvianos del Génesis se narra que Enós fue el primer hombre en invocar el nombre del Señor, y su fe se transmitió de generación en generación hasta llegar a Noé, de quien se dice que andaba con Dios. Con lo anterior podemos inferir que a lo largo de tantos años, desde Enós hasta Noé, se constituyeron naciones que mantenían una relación con Yahvé. Pero también muchas civilizaciones dejaron de lado a Dios y se entregaron a la idolatría, a la inmoralidad y a una vida espiritualmente vacía, donde prevalecía el rechazo a Yahvé y la adoración a otros dioses. Con el paso de los años, las prácticas paganas se fueron mezclando entre los pueblos creyentes, hasta el punto de que toda la humanidad se había alejado de Dios y se había corrompido totalmente. Así que Dios, viendo la maldad del hombre, decidió convertir la tierra en un lúgubre aposento de desolación. Solo Noé y su familia hallaron gracia delante de Dios, porque Él los vio con buenos ojos. Relata la Biblia que siendo Noé de 500 años,
engendró a Sem, Can y Jafet. En ese tiempo, a su vez, Dios le contó a Noé sus planes y le encomendó la ardua misión de construir un arca con unas dimensiones e indicaciones específicas. Con lo anterior inferimos que para ese tiempo los hijos de Noé aún eran pequeños, por lo tanto no estaban casados. Por otra parte, dice la Biblia que el arca era un testimonio. Por eso la gente que le preguntaba a Noé y a los suyos el por qué la construían, se enteraban del propósito divino, ya que seguramente les transmitían a sus contemporáneos con gran seguridad lo mismo que Dios les dijo. Voy a destruir al mundo con agua, y este es el único medio de salvación. Vengan con nosotros. Y ahí es donde intervienen las tres mujeres de nuestro relato de hoy. Tres mujeres interesadas, tres mujeres reflexivas, tres mujeres racionales y tres mujeres temerosas, que sin dudarlo decidieron entrar al arca. Noé y su familia proclamaban que quien se convirtiera, es decir, pusiera su fe en Dios y subiera al arca dejando todo lo pasado, podría salvarse del catastrófico diluvio universal donde desaparecería toda criatura de la faz de la tierra. Noé se convirtió en el constructor del arca, pero Dios fue el diseñador de tan majestuosa obra de salvación para todo hombre. En ella Noé debía meter una pareja de animales de cada especie en primera instancia, y luego entrar con su esposa, hijos y nueras para salvarse del diluvio. Por cierto, aquella generación ni siquiera viendo el gran movimiento de animales yendo hacia el arca, les hizo razonar y decidir subir a ella. En ese momento pudieron entrar también, pero no, ni uno solo entró, excepto las tres esposas de los hijos de Noé. Con el cumplimiento del mandato divino, Noé daba testimonio de su veracidad. Por la fe recibió Noé aviso de lo que aún no se veía, y cauteloso construyó un arca para que se salvase su familia. La fe de Noé condenó al mundo, y él alcanzó la justicia que da la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Quizás muchos se pregunten acerca de los otros tripulantes de la majestuosa arca, aquellos que son poco mencionados, pero no menos importantes. Más bien nos parece interesante y necesario centrarnos hoy en este estudio no en la vida de Noé o en la de su familia inmediata, sino en sus nueras, las esposas de Sem, Can y Jafet. ¿Pero quiénes eran ellas? ¿De dónde eran? Con todo lo analizado anteriormente y con los pocos datos que nos da la palabra de Dios, podemos inferir que estas tres mujeres, aún viviendo en medio de ese mundo idólatra, alejado de Yahvé y sumido en total depravación, tuvieron en algún momento providencial un encuentro cercano con Noé y sus hijos, porque quizás muchas veces ellos pregonaban el mensaje de Dios en medio del pueblo, y seguramente muchas veces animaban a la gente a volverse a Dios, dejando de lado la perversa idolatría. Noé y su familia predicaban e invitaban a sus contemporáneos a volverse a Dios por medio de la fe y el arrepentimiento. Y seguramente estas mujeres, impactadas por el mensaje, decidieron poner su fe en el Dios verdadero, dejando de lado su antigua vida, no solo idólatra, sino con otras prácticas pecaminosas. Podemos imaginar que cientos de personas le preguntaban a Noé y a sus hijos por qué estaban haciendo esa construcción tan grande. Pero cuando ellos les transmitían el mensaje de parte de Dios y los invitaban a la conversión, ellos se echaban a reír y proseguían su camino sin dar importancia a esas palabras. Pero cierto día, iban cruzando por aquel camino tres mujeres que se maravillaron de tan majestuosa obra y preguntaron cuál era el propósito de su construcción. Sem, Can y Jafet seguramente les transmitieron el mensaje divino y les dijeron: vengan con nosotros, dejen atrás su antigua vida. Y ellas, mostrando gran interés, inquietas, reflexionaron entre sí sobre tan poderoso mensaje dado por aquellos nobles varones. Día tras día, las interesadas mujeres se fueron uniendo a esta labor, y los tres afortunados hombres miraron como providencial el encuentro con estas decididas damas, quienes habían creído en el mensaje de parte de Dios. Ellos sin duda admiraban su valentía, su tenacidad, su decisión, su radicalidad, y no dudaron en unirse con ellas en matrimonio. Estas mujeres actuaban con sabiduría, pues al creer y abandonar su antigua vida, aseguraron su salvación,
y se hicieron protagonistas de una gran promesa. La actitud de estas damas demostraba que lo material no fue más importante para ellas que responder al llamado de Dios. Y en medio de tanta idolatría, pusieron la adoración a Dios por encima de cualquier otra cosa. Estas tres preciosas mujeres, adornadas de tan majestuosas virtudes, fueron honradas por Dios al recibir tan sublime misión. Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 1. En conclusión, y basándonos en los datos bíblicos, podemos imaginar que aunque todo alrededor de ellas estaba plagado de ídolos y de creaciones humanas enaltecidas, un día respondieron al llamado de Noé y sus hijos. Ellas se dejaron cautivar por el mensaje que estos varones pregonaban. Sí, estas damas se acercaron sedientas de curiosidad a estos siervos de Dios, cumpliendo así las dos condiciones universales de salvación. Primero, creyeron en esas palabras, y segundo, dejaron todo atrás. Estas mujeres valientes fueron en contracorriente. ¿Se imagina todo lo que soportaban al ser ridiculizadas por las personas de aquella época? Cada paso que daban detrás del patriarca y su familia era un testimonio para la gente de aquella generación. Mientras las mujeres de su época se entregaban en concubinato con muchos hombres, eran sensuales, rebeldes y manipuladoras, ellas se humillaron delante de Dios. Las nueras de Noé no pusieron excusas. Ellas vieron en la creación de Dios su omnipotencia, su majestuosidad y su paciencia. No dudaron en honrarlo con sus vidas. Ellas fueron testimonio de la veracidad de ese mandato durante la construcción del arca. Cada martillazo que se daba, cada trozo de madera que era adherido al artefacto, todo el alimento recogido, todo el trabajo de esta majestuosa obra daba cuenta de la veracidad de lo que estaba por venir. Qué maravilloso es poder recrear esos momentos que tuvieron que vivir estas mujeres durante los muchísimos años en los que se construyó el arca. Nos imaginamos el levantarse cada mañana presurosas y entusiasmadas para hacer su trabajo diligentemente. Iban y venían de un lado a otro, respondiendo las preguntas curiosas de otras mujeres, que sin duda terminaban en burla y en ridiculización. Pero pese a todo esto, ellas se esmeraban por llamar a otras mujeres a la conversión. Las animaban a que creyeran que un devastador diluvio vendría, y por eso con gran voz les decían: Mujeres de esta generación, todo lo creado nos habla de la majestad de Dios. Su omnipotencia se revela, su divinidad es innegable y su paciencia es evidente. Así que no tienen excusa delante de Dios, porque todo lo que se puede conocer de Él lo tienen a la vista. Pero aún así, ustedes han cambiado la gloria de Dios por criaturas de hombres. Se han entregado a pasiones vergonzosas, revestidas todas de inmoralidad y corrupción. Dios ha visto abrumado la maldad de ustedes y les dará la paga merecida por sus extravíos. Escuchen todas con atención. El Señor mandará un diluvio para acabar con la tierra y todo lo creado. Vengan con nosotras, abandonen su vida pecaminosa y vuélvanse a Dios, y subamos al arca. Pero ellas no quisieron, ni siquiera cuando sus propios ojos vieron que los animales empezaron a llegar al arca. Tal era la dureza de su corazón que ni el ver la multitud de animales les hizo reaccionar. Así que cuando Dios cerró la puerta, ya no hubo más posibilidad de conversión. Cerrando la puerta del arca, Él cerró toda opción. Por lo tanto, no hubo más salvados. La clave era entrar al arca, porque esa era la evidencia de, primero, que habían creído en el mensaje de parte de Dios. Eso se llama fe. Y segundo, dejar todo para subir al arca era señal de arrepentimiento. Pero ni el mensaje de Noé, ni la evidencia de los animales hizo razonar a aquella generación perversa. Por lo tanto, Dios les dio lo que se merecían. Estimado oyente, hoy nos encontramos exactamente como en los días de Noé. Así lo dice la Escritura y así lo muestran las evidencias de lo que nos rodea. O incluso podríamos decir que estamos peor que en esos días. Son días peligrosos, donde esta generación solo busca satisfacer los deseos de su corazón. Su arrogancia ha nublado sus mentes, y aunque ven las manifestaciones de Dios en todo lo creado, prefieren glorificar y enaltecer sus propios ídolos. Han ignorado o minimizado la paciencia de Dios.
No se dan cuenta que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. Así como en los días prediluvianos, Dios manda también hoy a todo hombre a obedecer dos condiciones para salvación: arrepentimiento y fe. Es por eso que hoy, al igual que las mujeres de Noé, las mujeres de este ministerio Tinajas, llamamos a las mujeres de esta generación para que se vuelvan a Dios. Sí, estimada mujer, en la actualidad tenemos un arca que nos librará de una catástrofe eterna. Y ese arca es el Evangelio que le dará salvación y esperanza de vida eterna. Estimada mujer que me escucha, todo hombre está condenado por su naturaleza pecaminosa y por los pecados que comete a diario. Esa es una terrible noticia. Pero ante esa mala noticia hay una buena noticia. Y es que en la cruz, el Padre descargó su ira y su justicia sobre su Hijo Jesús. Sí, el Señor Jesús recibió la justicia divina que usted y yo merecemos recibir en la eternidad. Es por eso que cuando usted reconoce uno a uno sus pecados y los abandona, y además usted se apropia por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz, entonces Dios, quien es un juez justo y santo, la declarará totalmente perdonada, salvada y reconciliada con Él. Amén. Aleluya. Así como en estas mujeres se evidenciaron las dos condiciones universales para la salvación, cuando creyeron en el mensaje de parte de Dios y se arrepintieron de dejar su vida atrás subiendo al arca, así también evidencia usted su conversión obedeciendo estos mandamientos. Estimada oyente, súbase hoy al arca de la salvación del nuevo Noé, obedeciendo también usted las dos condiciones que obedecieron aquellas tres mujeres, las esposas de los hijos de Noé. Primero, arrepiéntase de su vana manera de vivir. Y segundo, deposite su fe en el Evangelio de la justicia del Señor Jesús, antes de que sea demasiado tarde, porque sólo así salvará su alma de su gran diluvio personal y será librada de ese lugar terrible y eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y hasta aquí nuestra interesante historia de hoy. Recuerde que nuestro fin es dejar en usted sembrada la semilla del Evangelio, para que germine y dé buen fruto. Hasta nuestra próxima historia bíblica.